Qué alegría estar juntos nuevamente esta mañana para encontrarnos con el Señor a través de su palabra. Y no hay duda que a través de su palabra podemos recibir la fe que necesitamos para enfrentar cualquier situación, no importa financiera, no importa física de una enfermedad, no importa de relacionamiento, no importa cuáles sean nuestros problemas, nuestras dificultades. Tengamos la confianza que si nos acercamos al Señor, podremos recibir de Él la fuerza necesaria para seguir adelante y triunfar en esta vida. Y no solo en esta vida, cada día el Señor quiere que seamos triunfadores. Entonces, antes de comenzar, cantemos este himno que ya aprendimos juntos y exaltemos el nombre del Señor y fortalezcamos nuestra fe. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti. Nada te faltará. Si desfalleces en tu labor, Dios cuidará de ti. Si ves peligros en derredor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Nunca en la prueba sucumbirás, Dios cuidará de ti. En su regazo te apoyarás, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Señor, gracias por esa promesa, gracias por tu presencia, gracias por tus cuidados, gracias Señor porque en ningún momento nos abandonas. No permitas que nuestro corazón sucumbe en la incredulidad o en la duda, Señor, mas que se mantenga fiel y firme en tu camino santo para ver la obra que tú haces, Señor, en aquellos que confían en ti. Señor, en el nombre de Jesús, haz que cada hermano y hermana aquí presente, Señor, reciba fortaleza en su fe para seguir adelante en este camino que tenemos, Señor, que nos ha sido propuesto y que es un camino excelente. Gracias, Señor. Por favor, ayúdanos. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estamos juntos estudiando sobre la fe. Vimos nuestra última lección juntos sobre la medida de fe en relación a los dones recibidos y aprendimos claramente que el término fe ahí en Romanos capítulo 12 verso 3 es la facultad que cada miembro recibe de parte de Dios para el beneficio del cuerpo. Entonces, si es la facultad que cada miembro recibe, no hay ningún tipo de capacidad o facultad humana que intervenga. Por tanto, el Señor no se está refiriendo ahí a que alguien tiene mayor fe que otro, sino que los dones son diferentes y como vimos en Romanos 12:6, esa
proporción, esa analogía de acuerdo al don que cada uno ha recibido, así debe operar creyendo en lo que Dios le ha dado, en esa gracia recibida. Entonces, el hecho de recibir dones diferentes, eso anula el sentido cuantitativo de la fe. O sea, porque cada don es diferente, entonces yo no puedo decir que mi fe es mayor que la del otro, de ninguna manera. Eso hace que nosotros tengamos claro que el sentido de fe entre los creyentes se establece, digámoslo, desde la perspectiva de la percepción correcta que cada uno debe tener en relación a la funcionalidad de los dones. Eso sí, necesitamos creer que Dios nos los ha dado para que nos movamos con ellos en fe, creyendo que vamos a ser de bendición para los hermanos. Vimos también que el Señor llamó a los discípulos hombres de poca fe. Antes de seguir en este punto, quisiera aclararles que sí existe en la Escritura una comparación de crecimiento en relación al grano de mostaza, mas no tiene que ver en relación a la fe en sí, sino, como dice en Mateo capítulo 13 y verso 31, está hablando, Jesús hizo esa comparación con el reino de los cielos. 13:31 de Mateo, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces, aquí es la única vez en la cual el Señor está comparando la semilla de mostaza al reino de Dios, al nacimiento del reino y al crecimiento del reino de Dios. Y esto sí está íntimamente conectado con el concepto de una fe que crece, pero en el concepto de una fe en relación al evangelio, a las verdades del evangelio, al camino del Señor. En eso sí nosotros necesitamos crecer, y es así como es expresado claramente por ejemplo, en Hechos capítulo 14 y verso 22, leemos ahí, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Escuchen, a que permaneciesen en la fe. ¿A qué se refiere ahí? No solo a creer, pero se refiere a vivir en el evangelio. Pues dice, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. O sea, otra vez la comparación del reino de Dios con el grano de una mostaza, ¿sí? El Señor está hablando del crecimiento, y si nosotros necesitamos crecer en relación a los conocimientos que tenemos del Señor. Por eso es que en Efesios capítulo 4 encontramos que el Señor dejó 4 ministerios, además de todos los dones que encontramos en la Escritura, para el perfeccionamiento de los santos. Dice, para la obra del ministerio, escuchen, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, es necesario que todos crezcamos en el sentido del conocimiento de las verdades del evangelio, y obviamente en el crecimiento del carácter del Señor que debe estar en la vida de cada uno de nosotros. Como dice también en 1 Tesalonicenses capítulo 3, 1 de Tesalonicenses capítulo 3, y en su versículo 10 leemos, orando de noche y de día con gran insistencia, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, para que veamos vuestro rostro. Su anhelo era volverlos a ver. Y escuchen ahora, y completemos lo que falte a vuestra fe. O sea, ¿cómo van a completar ellos lo que falta a su fe? Si la fe ven pero el oír. Porque aquí no se está refiriendo a la fe que cree en el momento de una necesidad, en el momento de pedir una petición, de presentar una petición, sino se está refiriendo a cosas del evangelio. Es más, hay versiones, yo tengo una versión en portugués
que dice, y suplamos lo que falta a vuestra fe, pero también dice, y corrijamos o reparemos las deficiencias de vuestra fe. Imagínense qué interesante. Corregir lo que falta. Hay unas cosas que nosotros entendemos mal y esas cosas son necesarias corregirlas a través de la enseñanza. Y en eso sí necesitamos crecer. En 2 de Corintios capítulo 10 y versículo 15 dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, vean esto aquí, donde crezca vuestra fe seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros. Ese crecimiento de la fe ahí no es únicamente, otra vez, no se refiere al que yo tengo que crecer en fe, en el sentido de creerme más en el poder de Dios. No, se está refiriendo aquí a los trabajos, al servicio, a la labor que como siervos de Dios tenemos que tener en el evangelio. Ahí tenemos que crecer, tenemos que parar de estar aferrados a nosotros mismos y extendernos más a otras personas, y ahí va creciendo nuestra fe. Amén. Como dicen 2 Tesalonicenses capítulo 1, déjenme leerlos esos pasajes porque son importantes. 2 Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 3 y 4 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Fíjense. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Pero el contexto aquí es que ellos, su fe va creciendo en el sentido que se va extendiendo a otros lugares, que se va extendiendo a otras personas. Y el testimonio de soportar la persecución y de ser pacientes, eso hace que su fe crezca. Es el crecer en la fe y en el amor, significa crecer en el evangelio, en la verdad que Dios nos ha dado en nuestro corazón. Es el mismo sentido que se expresa en Romanos capítulo 1 y verso 8. Donde dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. O sea, la fe, el conocimiento en Jesús no se quedó solo en mí. Yo necesito crecer. ¿Cómo? Difundiendo esa verdad para otros. Y ahí sí, en ese sentido es necesario que nuestra fe crezca. Y por último, para tener un concepto general de lo que la Escritura habla en relación al crecimiento de la fe, vemos en 1 de Pedro, capítulo 1 y versículo 9, donde dice, obteniendo el fin de vuestra fe. Fíjense, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Qué es lo que está expresando ahí? Entonces, está dando a entender la completación de lo que se inició en nosotros. Por eso dice la Escritura que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará o la completará para el día de Jesucristo. Cuando Él se manifieste en el arrebatamiento o en nuestra muerte, ahí va a manifestarse la obra, se completará. Entonces no es un sentido propiamente de que la fe debe crecer en cuanto a creer en Dios o en cuanto a creer a su poder otra vez, sino en cuanto al carácter y al desenvolvimiento cristiano que en cada uno debe suceder diariamente. Amén. Pero ahora veamos qué es lo que significa cuando el Señor llamó a sus discípulos hombres de poca fe. Un poco más en detalles veremos esto de aquí en adelante. Creo que ya tenemos claro que cuando el Señor les dijo a sus discípulos, vamos juntos en Romanos capítulo 8, en el verso 26, me gustaría tocar este verso con ustedes. Dice, y Él les dijo, porque en el verso, leamos desde el verso 23, y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron,
Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Eso es lo que tenemos que aprender. No a dormir, a huir de los problemas, no, sino a descansar, a reposar. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Qué es lo que el Señor les dio a entender al llamarlos hombres de poca fe? Pensemos otra vez. Si a la cuestión de la medida de fe, de tener más o menos fe, me hace más poderoso o menos poderoso, digamos así, menos activo, ¿verdad?, en cuanto a creer en el mover del Señor, entonces tener un poquito de fe sería suficiente. Porque si el tamaño de fe es como el grano de una mostaza, si está otra vez siendo comparado cuantitativamente, entonces así es, un poquito de fe así sería suficiente. Pero el Señor les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Ellos tenían fe. Lo que está diciendo al decir poca fe está hablándoles que ellos no tenían fe. O sea, es una forma de decirlo de una forma suave, ¿verdad?, de no ofender a sus discípulos, decir incrédulos, a pesar de que en otras ocasiones él sí los va a llamar así, y lo vamos a ver de aquí a poco. Pero entonces él se refirió a que ellos no tenían fe al llamarlos hombres de poca fe. Quiero transmitirles este pensamiento que puede estar un poco complicado, que hasta para mí lo es, pero realmente transmite lo que debemos entender en relación a poca fe. Si poca fe, hombres de poca fe, si poca fe significa tener fe, aunque sea un poquito, ¿por qué si lo que yo aparento tener como fe no funciona, no me da la solución a mis problemas, no significa que eso no es fe? O sea, si yo tengo fe, yo voy a creer otra vez, porque la cuestión de la fe no es una cuestión de mucho o poco, es una cuestión de tener fe. La fe es substancial. ¿Qué quiere decir? Se cree, se recibe en el momento que Dios nos habla, en el momento que Dios nos muestra su poder, su cuidado. Yo confío y creo. Ese es el punto del entender lo que significa tener fe. Y la razón de no tener fe, oigan esto, hermanos, es porque no buscamos la fuente de la fe. No nos acercamos lo suficientemente a la fuente de la fe. ¿Quién es la fuente de la fe? Dios mismo. Dios es el origen de la fe. Es Él quien da la fe. Otra vez, si volvemos a Romanos capítulo 12, verso 3 al 6, Él dice que conforme a la medida de fe que Él repartió a cada uno. ¿Percibe? Fue Él que dio esa medida de fe. Y es conforme a esa medida que Él pide que la apliquemos para el bien de todo el cuerpo. Pero cuando leemos en Efesios capítulo 2, verso 8, queda más claro todavía, porque dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no viene de vosotros, pues es don de Dios, dice. O sea, la fe es un don de Dios, es algo que Él nos da. Pero ¿a quién le da ese regalo? ¿A quién le da ese don? Aquel que se acerca a Él y lo escucha. Si nosotros nos acercamos al Señor, entonces ustedes pueden estar pensando en este momento: hermano, entonces está diciendo que no tenemos fe porque no buscamos a Dios. Exactamente. Exactamente. O tal vez estamos acercándonos religiosamente, pero tenemos que acercarnos de tal manera que tener la seguridad que Dios va a hablarnos. Él quiere hablarnos, Él quiere dirigirnos por el buen camino. Él no quiere más que volvamos a errar en nuestras decisiones y en nuestras actitudes, pero vamos a volver a errar si no lo buscamos a Él. Miren, yo he visto que una de las cosas más fuertes en relación a cometer o no cometer pecados en la vida es la influencia. ¿Cómo así la influencia? Sí. Si estamos cerca de los impíos, seremos influenciados por ellos. Si
vemos o asistimos muchas cosas de maldad, seremos influenciados por ellos. Muchas de las personas que viven en homosexualismo o cualquier otro tipo de desviación es por la influencia. Están muy cerca y viven muy cerca de personas que son así. La influencia es una cosa poderosa. Entonces, si desde el punto de vista negativo es real, desde el punto de vista positivo también lo es. Acerquémonos a Dios y su influencia buena, poderosa, santa, pura, será suficiente para transformarnos. Pero es lo que estoy diciendo, el problema no está del otro lado de la parte divina. El problema está en nosotros, que no nos acercamos lo suficiente y a veces lo hacemos hasta religiosamente, así no funciona. Es necesario desvestirnos de esa vida religiosa y acercarnos ya más humildemente al Señor y oír de Él y tener esa influencia, y saldremos de ahí con la fe necesaria para enfrentar cualquier situación en esta vida. Bendito sea el Señor. Por eso es que en Hebreos capítulo 12 y en el versículo 22 leemos algo que debe tocar nuestros corazones. Recuerden que en el capítulo 11 está declarado lo que es la fe, el concepto teológico de la fe y la parte práctica de la fe. Como dice Santiago, no existe fe sin obras. Si las obras son muertas, la fe también es muerta. Y aquí encontramos en el capítulo 11 hombres de fe practicando su fe, poniendo sus obras en acción, mostrando y revelando su fe. Pero aquí en Hebreos capítulo 12 dice en el verso 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el autor y el que completa el trabajo de la fe en nosotros. Y en el verso 22 dice: y tan terrible era sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. No, me equivoqué. No es 12:22, es 12:2, exactamente el primer versículo que yo leí. Entonces, en 12:2, Jesús es el autor y consumador de la fe. Ahora, veamos juntos que es necesario entender cómo es que nuestra fe se puede debilitar, o aún podemos anular la fe a través de ciertas cosas que podemos permitir. Veamos juntos entonces a los enemigos de la fe, los enemigos de la fe. Y para eso comencemos en Mateo capítulo 6. Veamos entonces juntos los enemigos de la fe. El primer enemigo que encontramos revelado aquí por el Señor está en Mateo capítulo 6, versículo 25. Vamos a leer juntos ahí. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Él está resumiendo aquí. Pero porque los gentiles que no tienen fe buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad, aquí está la fuente, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, ese es el resumen, la conclusión del mensaje, de la lección. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. El primer enemigo de la fe es el afán, la ansiedad, vivir en zozobra,
vivir preocupado, vivir sin confianza, prácticamente vivir en ansiedad es manifestar desconfianza, porque es como olvidarnos de que el Padre nos ha dicho: yo estoy con ustedes. Es como olvidarnos de saber que la presencia del Señor es constante aquí adentro, y que cuando no la sentimos otra vez, el problema no está de la parte divina, sino de nosotros, que somos influenciados y que nos dejamos impresionar por lo externo. No importa las circunstancias. No nos estresemos en el corazón. No permitamos que el estrés controle y cautive nuestro corazón. Necesitamos tener confianza. Y para eso necesitamos ir a la fuente de la fe, que es el Señor. Imagínense los discípulos aquí. Andaban con el Señor, pero les está enseñando a ellos cómo deben hacerlo, y vio en ellos definitivamente todavía que vivían muy preocupados con las cosas de esta vida, y los comparó con los gentiles, es decir, con otras naciones que viven muy preocupados con eso, y dice: ustedes, pueblo mío, no deben andar así. Confíen que Dios va a cuidar de ustedes en las cosas más simples. Entonces, si ustedes están pasando por problemas serios financieros, por problemas de falta de vestido o de dónde vivir, no se preocupen. No se preocupen, confíen en el Señor, porque Él va a cuidar de ustedes. Aún en la parte física, Él va a cuidar de ustedes. Miren qué interesante que la primera vez que aparece la palabra fe, o lo que está relacionado con la fe en el Antiguo Testamento, es en Génesis capítulo 15 y verso 6. Génesis 15, refiriéndose a Abraham, dice ahí en el verso 6: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Él está aquí preocupado si va a tener o no va a tener un hijo, preocupado en la esterilidad de Sara, pero el Señor le dijo: mira a los cielos, dice, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Miren cuál fue la clave de Abraham. Él fue delante del Señor, y el Señor de los cielos le habló, y cuando Él le habló, dice que Él le creyó a Dios. Entonces, vamos a la fuente y hagamos como Abraham, que le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero esa primera vez que es mencionada la fe en el Antiguo Testamento está íntimamente relacionada con la postura de Abraham de soportar las dificultades, de soportar su incapacidad, digámoslo así, y hasta de negarse a sí mismo, porque él bien podría en aquella época haber ya tomado a Agar, y más adelante eso sucede, pero él está ahí restringiéndose. Él está en el contexto de soportar las adversidades, y eso hace con que Abraham sea fortalecido en su fe. Y eso sí debe quedar bien claro. No es una cuestión de: Señor, aumentanos la fe. No, es una cuestión de ser fortalecidos en la fe. Y por eso es que en relación a este texto de Génesis 15 y verso 6, en Romanos capítulo 4, cuando Pablo está hablando de Abraham, él dice aquí en el versículo 19: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, escuchen otra vez, el cuerpo, que está ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Notan ustedes que habían imposibilidades humanas? O sea, lo que había ahí era intransponible, o sea, no podría ser superado por ellos. Ellos no podían superar esa situación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando vemos dificultades serias delante de nosotros, físicamente hablando? No soy capaz de hacerlo. No tienes por qué ver aún tu incapacidad física. Dice en el verso 20, tampoco, escuchen qué tremendo, tampoco dudó por incredulidad. Y la palabra griega ahí es apistía. Es una palabra compuesta de pistis, fe, y un prefijo que significa sin fe.
tampoco dudé, o sea, sí, apistía es incredulidad. Él no tuvo incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en pistis, dice. Se fortaleció en fe. ¿Cómo? Dando gloria a Dios. Y es interesante que en la Escritura, cuando se dice dando gloria a Dios, está íntimamente relacionado con dar gracias a Dios de las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, nuestra fe va a fortalecerse, vamos a descansar en el Señor, no vamos a entrar a afanes, no vamos a entrar a ansiedad cada vez que confiamos en el Señor. Pero cuando comenzamos a poner los ojos en nuestras debilidades, en nuestra enfermedad, y es que el dolor, y es que esto, y es que el hospital, y es que lo otro, y aquí, y no, yo no sé qué está pasando. Cuando la ansiedad comienza a tomar cuenta de nuestro corazón, inhibe la fe. O sea, podemos decirlo de otra forma, la elimina. Y la única forma de poder tenerla es ir a la fuente de la fe, que es el Señor, para que Él nos hable como habló Abraham cuando le estaba ahí él quejándose al Señor: pero no me has dado prole, no me has dado un hijo, y mi heredero de mi casa va a ser Damaseno Eliezer. Y el Señor le dice: no, Abraham, no, mira, esto y esto y esto. No veas esas cosas. Esto está pasando, es necesario que pase. Tú necesitas pasar por este periodo que no puedes ver nada, pero el hecho de que tú no mires con tus ojos no quiere decir que algo está sucediendo. Tienes que aprender a esperar en mí. Tienes que aprender a esperar en mi promesa. Y mi promesa no es cuando tú quieras. Es en el tiempo exacto para el bien de tu vida, la vida de Sara y la vida del futuro que viene. Entonces espera. Sí, y él creyó. Entonces, hermanos, cuando sintamos que nuestra fe está debilitándose, porque eso sí sucede, ¿verdad? Nuestra fe está siendo conmovida en nuestro interior, es el momento de buscarlo para oír su voz y salir de ahí fortalecidos, dando gloria a Dios. Entonces, Jesús exhortó a sus discípulos a confiar de que Él era el proveedor de ellos: comida, vestido y moradía. No nos preocupemos por esas tres cosas. Él es fiel. Eso sí, seamos buenos trabajadores, ¿verdad? Porque tampoco podemos esperar que nos dé de comer el Señor si somos haraganes. Según el libro de Proverbios, Él no sustenta a los haraganes. Entonces, como dice la Escritura, el que no trabaja, que no coma. ¿Por qué razón? Porque no estamos dando evidencias de esfuerzo, ¿verdad? También dice la Escritura que los diligentes entre los reyes estarán. O sea, el Señor sí ve nuestro trabajo, y de acuerdo al trabajo Él nos supera. Él nos supera y nos eleva a lugares de preeminencia. Pero entonces, confiemos, no vivamos ansiosos. Hermanos, una de las peores cosas que puede haber en la vida es la ansiedad. Eso eleva nuestras hormonas a los niveles más peligrosos de nuestro organismo. Puede convertirnos en personas nerviosas. Ahí estamos inquietos y no sabemos qué hacer, y los dolores de cabeza también comienzan cuando alguien siente que se ve incapaz, inútil y todo. Si somos eso, somos así, pero tenemos que reconocerlo delante del Señor y pedir su ayuda, y Él está dispuesto a socorrernos. Amén. Entonces, no permitamos que la ansiedad, que es también sinónimo de aflicción y de ansia, una ansiedad, ansia. Yo siento algo aquí que me está quitando la paz. Sí, porque estamos ansiosos. Confiemos en el Señor, hagamos lo que debemos hacer y no vivamos en fatiga. Amén. Otro enemigo de la fe, el Señor lo revela inmediatamente después de ese capítulo 6, en el capítulo 8. Ahora sí, en donde comenzamos en nuestro texto de 8, 23 al 27, ya lo hemos leído, y ahí el Señor está mostrándoles que tener miedo también inhibe la fe. Yo he visto cómo como cristianos, teniendo al Señor dentro del corazón, y cuando vienen momentos difíciles de tormentas a nuestra vida, llamémosle así, grandes problemas familiares,
una enfermedad, el trabajo, le quitan el trabajo. Yo sé cuánto sufren las personas que pierden un empleo y tienen su esposa y sus hijos y no pueden llevar el sustento necesario. Es una angustia terrible, terrible. Pero si son cristianos deben saber que el Señor está en su barco, así como está aquí el Señor. El Señor entró en la barca, dice en el verso 23, con sus discípulos. Y estando en la barca, durmiendo, esa tormenta comenzó. Imagínense cómo es que el Señor permitió que una tormenta se iniciase y olas y vientos fuertes se dirigiesen, digamos así, a ese pequeño barco que estaba en el lago de Genesaret. ¿Cómo? Allí estando adentro el Creador, el Hijo de Dios ahí, pero Él estaba descansando. La prueba no era para Él. La prueba no era para el que estaba dentro del barco durmiendo. La prueba fue exactamente para los discípulos que estaban bien despiertos porque no podían dormir en una tormenta así, ¿verdad? Hay gente que no puede más dormir. Yo entiendo que hay problemas muy serios. Esta semana supe del problema de una persona, pero serísimo. Tan triste, no se lo voy a contar, tal vez en otra ocasión. Pero ella no puede dormir como madre por lo que le sucedió a su hijo. Terrible. Hasta nosotros mismos con mi esposa quedamos impactados y hemos estado orando por ella para que el Señor la fortalezca. Pero sí hay momentos, hay circunstancias que vienen a tormentas tan grandes que tratan de minar, de destruir nuestra fe. Pero sepamos que el Señor está con nosotros. No lleguemos al momento de vivir apavorados. No, ya no voy más, no quiero más porque no consigo, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Sí, tienes que hacer algo, es lo primero que la gente piensa, ¿eh? Tengo que hacer algo. Y es cierto, hay algo que debemos hacer, pero la primera cosa que debemos hacer es confiar en el Señor. En medio de cualquier circunstancia, en medio de esas tormentas, tenemos que aprender a descansar con el Señor. Creo que más que llegar a despertarlo a Jesús en el barco diciéndole, Señor, sálvanos que perecemos, ellos hubieran imitado al Señor en aquel momento. Si Él está durmiendo, pues agarrémonos nosotros aquí y esperemos y sigamos adelante y confiemos, ¿verdad? O haber tratado de por lo menos parar el viento y el mar. Tal vez no les hubieran obedecido, pero hubieran tentado manifestar una imitación a su Señor. Y entonces ahí es donde el Señor les dijo, y cuando Él despierta les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? O sea, su temor los llevó a pensar que perecerían. Si tú tienes fe en el Señor, no tendrás ese extremo de la manifestación de tus sentimientos pensando y de tus emociones pensando que serás destruido. No, sálvanos que perecemos, hombres de poca fe. ¿Por qué teméis? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Qué ejemplo. Por eso necesitamos acercarnos a la fuente. En ese sentido ellos obraron bien al ir a despertar al Señor y decir, Señor, sálvanos que perecemos. Si tú no haces algo, hasta contigo vamos a hundirnos. No sucede así, no. Pero el Señor quiere que confiemos y nos acerquemos a Él. Esa palabra usada aquí en el verso 26, donde dice hombres de poca fe, es una palabra griega que también tiene que ver con pistis y se lee oligo, pistis. Es otra palabra compuesta que sí significa poca fe. Pero otra vez, es una forma de hablar, no para decirnos que la poca fe no es suficiente. No. Está diciendo que ellos no tenían fe, porque una pequeña fe consistente como el grano de una mostaza es suficiente para dominar el ambiente. Ustedes se recuerdan
el sabor y el olor del grano de mostaza, dice cuando él está mezclado con agua o con saliva, o él es aplastado, inmediatamente su sabor y su olor es revulsivo. Él va a afectar todo el ambiente. O sea, nuestra fe en el Señor debe ser como el grano de mostaza, en el sentido de afectar positivamente, cambiar de una forma radical lo que está a nuestro alrededor, a través de confiar plenamente en el Señor. De hecho, para que ustedes vean qué es realmente lo que el Señor les dijo, es bueno comparar los evangelios. Y en Lucas, refiriéndose al mismo pasaje que estamos leyendo aquí en 8:23 al 27 de Mateo, dice algo interesante que Lucas registró. Lucas capítulo 8, interesante también el mismo capítulo. Vamos a ver. Y el versículo 23 dice: pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Es el mismo pasaje. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. ¿Estamos de acuerdo que es el mismo pasaje? Ahora vean lo que dice el verso 25. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? O sea, es lo mismo que el Señor les dijo aquí, hombres de poca fe. Pero lo que estaba diciendo es: no tenéis fe. Yo estoy aquí con ustedes. ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Bueno, entonces Dios nos ayude a cada uno de nosotros a no tener miedo en las circunstancias que vivamos. Confiemos en el Señor, seamos valientes. Creo que los discípulos tenían bien claro ya que Jesús era el Mesías. Ellos creían en Jesús como tú y yo creemos que Él es nuestro Salvador. Pero ya nos dimos cuenta que eso no es suficiente. Creer en Él como Salvador no es suficiente para enfrentar tormentas. Nosotros necesitamos confiar plenamente en Él de una forma práctica, y eso solo se consigue a través de sentir su presencia, creer que estás y que Él está sobre el control de todas las cosas, para poder tener paz en el corazón. Paz en medio de las adversidades. Eso sí realmente es evidencia de fe, de confianza en los cuidados divinos. Como dice en el Salmo 3 y en su versículo 5: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Qué confianza. Yo me acosté y dormí. A mí me ha sucedido muchas veces cuando yo estoy con problemas o problemas de alguien más, que tratando de ver cómo nosotros lo ayudamos. A veces me pasa, no consigo dormir en la noche. Estoy ahí, santo Señor, y orando entre eso también. Pero a veces he percibido que ha sido falta de confianza. Porque si vamos a confiar en el Señor y le hemos presentado ya nuestras necesidades, debemos descansar. Yo me acosté y me dormí, porque solo tú me haces, dice la Escritura también, vivir confiado. Ahí está en el Salmo, en ese mismo, inmediatamente después del Salmo 3, encontramos el Salmo 4, y ahí en el versículo 8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, no importa que tu barco esté con una gran tormenta, tu vida, tu familia, ¿sí?, que pases por momentos difíciles, momentos de los cuales piensas que has perdido todo, que has desperdiciado tu vida. No.
Dios, si el Señor está con nosotros, Él es capaz de restaurar todo. Es más, Él dice en el libro de Joel, Él va a restituir, y la palabra hebrea ahí es indemnizar. En otras palabras está diciendo, yo les voy a pagar todos los daños que ustedes pasaron. Qué increíble. A pesar de que Él no los causó, son nuestras decisiones y nuestros pecados, pero Él es tan precioso que Él hace eso cuando nosotros confiamos en el Señor. En Mateo capítulo 10, me gustaría leer este pasaje también. En el versículo 29 dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Un pajarillo. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Amén. Más valemos que muchos pajarillos. Y el Señor quiere guardarnos y protegernos. Entonces Jesús nos exhorta a que confiemos en Él y que nos mantengamos firmes, porque cuando el Señor está con nosotros, estamos seguros. Amén. Tal vez hay algo que sería bueno mencionar, y es que queda en la suposición, pero no es posible que el Señor esperaba que aquellos experimentados pescadores tomaran cuenta del barco en ese momento de la tormenta y no se pusieran a gritar y desesperados y pensando que iban a perecer. Ellos podrían haber hecho lo que algo por lo menos, y el Señor despertar y decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué están haciendo, Señor? Sacando el agua, porque está entrando el agua para la tormenta, y no están preocupados de ninguna manera, Señor. Solo estamos haciendo lo necesario porque sabemos que no nos hundiremos porque tú estás aquí. Eso hubiera sido también otro acto de confianza, pero ellos no hicieron eso. Ellos se atemorizaron y es increíble. El miedo muchas veces lo que hace es paralizarnos, fíjense. Nos paraliza no únicamente físicamente, nos paraliza también en los pensamientos. Una persona con miedo ya no sabe pensar correctamente, no consigue encajar sus pensamientos de forma correcta y va a hacer cosas que están fuera de lugar. Amén. Es evidente que cuando ellos dicen aquí que se maravillaron y dijeron, ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Era porque aún les faltaba una experiencia mayor de percepción de quién era el que estaba con ellos. Fíjense. Y muchas veces nosotros manifestamos lo mismo. Cuando estamos en momentos difíciles es porque probablemente estamos manifestando la falta de percepción de quién es el que nos salvó, quién es el que vive dentro de nosotros. Entonces no se atemoricen. Vamos adelante confiando que el Señor es fiel. En el Salmo 65, creo que tal vez es el momento de leer este pasaje. 65 verso 5 dice, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Amén. Tú, el que afirma los montes con su poder ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas. Ahí estaba Jesús sosegando todo, y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. No temamos las circunstancias difíciles, temamos de las maravillas del Señor. Tú haces alegrar las salidas de la mañana, dice, y de la tarde. Y en el Salmo 89 dice también aquí, versículo 8 y 9, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. O sea, ¿quién era el que realmente estaba con ellos ahí? El propio Señor, que sosiega, porque Él crió todas estas cosas.
Yo he pensado que si el centurión hubiera estado en el barco con los discípulos, probablemente el centurión hubiera reprendido a los discípulos por su poca fe. Porque para el centurión tenía autoridad de dar solo una palabra, ¿verdad? Entonces, ¿por qué temer? Y, o sea, hasta cierto punto, cuando el Señor dice los gentiles, a veces hay algunos gentiles que pueden avergonzarnos a nosotros como creyentes, porque están ahí, mire, ¿y cómo van las cosas aquí? Pasando por momentos difíciles, pero estamos confiando en Dios. Tremendo. ¿Cómo ellos pueden manifestar su confianza y nosotros no a veces lo hacemos? Es por la falta de percepción de quién es el que está con nosotros. Más acerquémonos y veremos algo precioso. Otro aspecto que también inhibe la fe, la encontramos revelada en Mateo capítulo 9 y en su versículo 20. Dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Ahora, bien sabemos que dice aquí, verso 20, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Encontramos este pasaje también mostrándonos que esta mujer había gastado todo su dinero con los médicos. Había gastado todo. Y dice que no le había ido bien. O sea, su confianza durante 12 años había sido puesta en el hombre. Y hermanos, algo que necesitamos entender es que otro aspecto que inhibe la fe es la confianza en el hombre. La confianza en el hombre. Dice la escritura en Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Tenemos que confiar en el Señor, no en el hombre. El hombre puede ayudarnos. Es más, cuando ustedes van a ser asistidos por un médico en una cirugía o en algo, confiemos en el Señor, no en la capacidad del hombre. Como algunos dicen, yo tengo fe en ese hombre. Bueno, lo que están tratando de decir es, yo confío, ¿verdad?, que su veredicto, que su análisis como médico es mejor que otro. Entiendo lo que se dice, pero nuestra confianza no debe estar en el hombre, porque muchas personas, como sucedió con el rey Asa, que se enfermó de los pies, dice, y en lugar de buscar a Dios, buscó a los médicos. Entonces su confianza en el hombre hizo que él perdiera su vida. Y esta mujer prácticamente estaba perdiendo su vida exactamente porque había puesto su confianza y había gastado todo lo que tenía. Creo que es Lucas que dice eso, en todos sus bienes, en ser curada. Y de repente, en un solo instante, al encontrarse con Jesús, creyó plenamente que con solo tocar el borde de su manto quedaría curada. Y así sucedió. Ella llegó ¿a dónde? A la fuente de la fe. Llegó a la fuente de su cura. No por supersticiones. Ella no fue curada por una superstición, por cuestiones de un curandero. Nada de eso. Tocó y el Señor dice, virtud salió de mí. No hubo algo etéreo, no, fue algo real, poder saliendo de Jesucristo. Entonces, algo que debe desaparecer de nuestros corazones es poner nuestra confianza en Dios en los hombres arriba de Dios, sobre Dios. Es necesario confiar, ¿verdad? Es como los abogados que tienen sus documentos y dicen, doy fe. ¿Verdad? ¿Qué? ¿Da fe de qué? De lo que está escrito ahí es verdad.
En ese sentido, nosotros sí tenemos que confiar unos a los otros, pero no en pensar que el hombre es capaz de sacarme a mí de las circunstancias. Confiar en el hombre es pensar que el banco me va a sacar a mí de mis deudas. No, todo lo contrario, me va a meter a un hoyo más profundo en las deudas, porque me va a cobrar intereses enormes y mi deuda será mayor. Entonces, no confiemos en el hombre en el sentido totalmente negativo, ¿verdad? En el sentido de poner a Dios en el hombre, o Dios, o el hombre es un Dios. No. Hay hombres poderosos, sí. Hay instituciones poderosas, sí, que pueden engañar nuestro corazón. Pero la confianza en el hombre es otro aspecto que afecta a nuestra fe. En Mateo capítulo 14 y verso 28, veamos otro aquí. Otro elemento que afecta nuestra fe. Mateo 14, verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquí entramos a otro aspecto que es un enemigo de la fe, un factor que inhibe la fe. ¿Cuál? La duda. ¿Y cómo puede venir la duda? Viene a través de colocar nuestros ojos y nuestra atención en lo que no debemos colocar. Dice ahí en Hebreos 12:2, ¿recuerdan? Dice: puesto los ojos en el autor y en el consumador de la fe. Y es ahí donde Pedro tenía que colocar sus ojos en Jesús, ¿verdad? Cuando él le dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti. Pues ven. Y él comenzó a andar. Él tenía que mantener sus ojos en el autor y en el consumador de la fe. Pero ¿qué sucedió? Él comenzó a ver los vientos, comenzó a ver la dificultad, comenzó a ver que esto estaba muy peligroso y que él se estaba arriesgando demasiado. Y eso comenzó a permitir que él se hundiera. ¿Qué sucedió? Comenzó a debilitar la fe que él recibió en el momento de tener la orden del Señor, en lugar de seguir confiando, de no poner sus ojos en las cosas que están siendo difíciles. Entonces ahí él tuvo miedo, pero dice ahí: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda inhibe la fe. Amén. Entonces, poca fe aquí, otra vez, es no tienes fe. Hombre de poca fe es un hombre incrédulo, que está dando más confianza al temor de su propio corazón que al ver al Señor que le había dado una orden. Cuando el Señor nos dio una palabra, el Señor nos dio una orden para hacer algo, creámoslo con todo el corazón. Recibir una palabra del Señor, una dirección en cuanto a qué debemos hacer, eso no significa que todas las cosas van a ser maravillosas. Vean solo, el Señor dice: ven, Pedro. Y cuando él comienza a andar, él comienza a estar digamos, a vivir de una forma sobrenatural. Pero eso no significaba que todo estaba calmo. Imagínense que el Señor le hubiera dicho: ven, Pedro, y todo se calma. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Todo calma, yo puedo ver para todos lados, nada me va a incomodar. Pero el Señor nos muestra que a pesar de que tenemos que andar en fe, las circunstancias siempre estarán ahí para probarnos, para mostrarnos si nuestros ojos están fijos en el Señor o en las circunstancias o en los hombres. Amén. Entonces, la experiencia aquí de Pedro también nos muestra, como dice en Romanos 10:17, que la fe ven por el oír y el oír por la palabra de Dios. Él oyó la palabra de Jesús, la orden de Jesús de caminar, y él consiguió hacerlo. Pero las dudas, eso es algo serio. Y la palabra griega de duda es distazo. Pareciera como que viene en español, podría ser como algo como traducción, como distracción. Interesante, ¿verdad? Distazo, que quiere decir renuncia, porque se coloca
la mente entre dos pensamientos. La duda es entre dos cosas. Mi Señor y las cosas. ¿Quién es más fuerte? Ay, creo que las cosas. Qué tremendo. Nuestra duda puede mostrar realmente que no estamos confiando plenamente en el Señor. Amén. En Mateo capítulo 21 y verso 21, el Señor, hablando propiamente de la duda, dice ahí, 21, 21 y 22, Él había maldecido la higuera, se había secado. Y dice en el verso 20, viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe, pistis, y no dudares, ¿están leyendo conmigo? Si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y escuchen, y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. ¿Cómo? Con fe. La fe es esa fe que viene por el oír la palabra divina. Es una fe que fluye, pero que fluye sin dudas. No debe haber dudas. La duda es una cosa seria. Es algo que elimina la fe. Quinto y el último, por el tiempo. Lucas capítulo 22 y verso 31. Otro elemento que elimina la fe. Lucas 22 y versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Otro factor que elimina la fe es el siguiente. Y Pedro dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Ustedes ya saben qué es lo que manifestó Pedro ahí. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Qué es lo que estaba manifestando ahí Pedro? Mucho amor propio y mucha confianza, autoconfianza. El amor propio y la autoconfianza o la confianza exagerada en nosotros hace que la fe se ponga en peligro. Y hermanos, si recordamos que las dificultades que vinieron sobre Abraham no eran para eliminar su fe, sino eran para fortalecerla, debemos entender entonces que cuando el Señor permitió que Simón Pedro fuera zarandeado, no era para eliminar su fe, sino para fortalecerla también. Él pasó por un momento bien difícil y el Señor le dijo, vas a negarme. Y él lo negó, sí, lo negó plenamente, pero le mostró que fe no tiene nada que ver con decir, no, yo puedo. Muchas veces eso no es fe, eso es confianza en sí mismo. Y la confianza, otra vez ahí, tal vez tiene que ver también con el otro aspecto, en el hombre en sí mismo. La autoconfianza puede eliminar y es un elemento que inhibe la fe. Por tanto, el Señor quiere enseñarnos a que nosotros confiemos plenamente en el Señor, que Él sea nuestro ayudador, el que vive con nosotros, el que está pendiente con nosotros. Y como Él dice allí, algo precioso que deben ustedes nunca olvidar es, pero yo rogaré por ti para que tu fe no falte.
Si no hubiera sido por ese ruego, por esa intercesión divina, saber qué hubiera sucedido con Pedro. Y muchas veces eso es lo que sucede con nosotros. Estamos en momentos difíciles y si no fuera porque el Señor está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros día y noche, saber cómo sucumbiríamos en nuestra fe. Pero entonces terminemos cantando al Señor otra vez este canto que comenzamos y creyendo que en cualquier circunstancia, no importa si estamos en los afanes o en dolores, el Señor va a cuidar de nosotros. No pensemos que si estamos en momentos difíciles, en peligros de ladrones, en peligros de asesinos, que nuestra fe va a sucumbir. Sí, la fe sucumbe si nosotros permitimos que el miedo tome cuenta, ¿sí? Que la confianza en el hombre tome cuenta. Yo confío que lo que yo he hecho nadie lo va a poder destruir. Cuidado. Confiemos que es el Señor. Nuestra parte, lo que nosotros debemos hacer, hagámoslo, pero de ahí el resto, definitivamente, nuestra plena confianza debe estar en el Señor. Entonces pongámonos de pie y cantemos y digámosle: Señor, fortalece nuestra fe. Y aquellas cosas que son enemigos de la fe, nosotros las vamos a tratar seriamente en nuestros corazones para eliminarlas de allí y solamente haya lugar para la confianza en el Señor. Amén. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Si desfalleces en tu labor, Dios cuidará de ti. Si ves peligros en derredor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Nunca en la prueba sucumbirás, Dios cuidará de ti. En su regazo te apoyarás, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Señor, ayúdanos a que tengamos una plena confianza en ti, Señor. Que no importa las circunstancias que estamos pasando, los momentos de dificultad financiera, la falta de empleo, la falta de clientes en nuestro trabajo. Señor, no importa lo que está sucediendo, que cada uno de nosotros sepa que el Señor está en nuestro barco y que ahí estamos seguros, no importando los vientos fuertes o las ondas grandes que se levantan contra nosotros. Señor, que no dudemos de tu presencia, que no dudemos de tu cuidado, Señor, de tu resguardo, de tu refugio, Señor, que siempre estará firme para con nosotros. Manténganos, Señor, como Abraham, nuestro padre en la fe, que viendo su cuerpo ya de 100 años y la matriz estéril de Sara,
se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Señor, que nosotros también seamos fortalecidos en la fe, que en medio de nuestra realidad nosotros veamos la grandeza del Señor, su promesa fiel que en el tiempo oportuno se cumplirá. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Amén, que así sea y que lo que hemos oído lo pongamos en práctica. ¿Sí? No, las cosas no vienen así por fortuitamente. Ay, que por acaso está hablando de esto. No, el Señor sabe las circunstancias que estamos viviendo y es lo que necesitamos oír para vencer cada día. Amén. Que Dios los bendiga y el Señor nos permitirá vernos de nuevo el próximo domingo. A la paz del Señor.